Hola a todos, hola a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de buenas energías. Yo por mi parte estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque el tema que vamos a tratar, de verdad, me ha dejado sin palabras. Y estoy seguro de que a ustedes también los va a impactar. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo Kerem Bürsin. Y no cualquier cosa sobre él, sino una reacción en vivo que, bueno, ya lo dice el título, los va a dejar sin palabras. Pero antes de que les cuente de qué va todo esto, quiero darles la bienvenida formalmente a mi canal. Si es la primera vez que nos encontramos por aquí, muchísimas gracias por estar. Y si ya son parte de esta comunidad, un abrazo enorme. Antes de seguir, les pido un favor. Si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de las noticias, los análisis y todo lo que hacemos juntos, no se olviden de suscribirse. Es completamente gratis y me ayudan muchísimo a seguir creando vídeos como este. Activen la campanita de notificaciones también, así no se pierden ninguno de los nuevos vídeos que subimos. Y por supuesto, si al final de este vídeo les gusta, denle un buen me gusta. Eso me motiva mucho. Ahora sí, entremos en materia. Como les decía, vamos a hablar de Kerem Bürsin y de una reacción en vivo que para mí fue simplemente mágica. Kerem, como muchos de ustedes saben, es un actor turco increíblemente talentoso y carismático. Su trabajo en series como Love is in the Air lo catapultó a la fama internacional, y con justa razón. Su profesionalismo, su encanto y por supuesto su increíble química con Hande Erçel lo convirtieron en un ícono. Pero lo que realmente me llama la atención de Kerem, más allá de su talento actoral, es su personalidad. Es un hombre con valores, comprometido con causas sociales, y que parece genuinamente preocupado por el mundo que lo rodea. La reacción en vivo de la que vamos a hablar ocurrió en... Bueno, eso es parte de la magia, ¿no? No les voy a decir exactamente cuándo ni dónde, porque quiero que descubran la historia completa conmigo. Pero si les puedo decir que fue en un evento, un programa, una entrevista, no les quiero dar más pistas para que no se arruinen la sorpresa. Lo importante es que Kerem estaba presente en vivo y en directo. Y de repente sucedió algo que lo conmovió profundamente. El contexto es fundamental. Imagínense la situación: Kerem, rodeado de gente, probablemente respondiendo preguntas, interactuando con el público, hablando de su trabajo, de sus proyectos. La atmósfera, supongo, era distendida, alegre, profesional. Y de pronto algo rompe esa calma. Algo que lo toca en lo más profundo de su ser. Y la reacción de Kerem es lo que quiero que analicemos juntos. Lo primero que quiero destacar es su lenguaje corporal. La forma en que Kerem se expresa con su cuerpo es impresionante. En este momento crucial, su postura cambia radicalmente. Su rostro, que antes podía estar relajado o sonriente, se transforma. Sus ojos, que suelen brillar con alegría y vitalidad, se humedecen. La expresión que adopta es de sorpresa, de conmoción, de ¿cómo decirlo? De empatía pura. Luego está su voz. El tono de su voz, la cadencia con la que habla, también cambian por completo. Se vuelve más suave, más vulnerable. Se nota que está a punto de quebrarse, de ceder a la emoción. Y no intenta disimularlo. No se esconde. Se permite sentir, se permite mostrar lo que siente. Y esa honestidad, esa transparencia, es lo que realmente me impactó. Pero, ¿qué fue lo que le provocó esa reacción? ¿Qué fue lo que lo tocó tanto? Aquí es donde entra la magia de la historia. Sin darles todos los detalles, les puedo decir que se trató de algo relacionado con el ser humano. Con la conexión entre las personas. Con la capacidad de sentir empatía, de ponerse en el lugar del otro. Con el poder del amor, de la solidaridad, de la compasión. Kerem escuchó o vio o vivió algo que lo conectó con su propia humanidad. Algo que le recordó la fragilidad de la vida, la importancia de la bondad, la necesidad de cuidar a los demás. Y esa conexión, esa empatía, esa sensibilidad, es lo que se reflejó en su reacción. Y aquí es donde yo, como espectador, me sentí completamente cautivado. Ver a Kerem, un hombre que admiramos por su éxito, por su belleza, por su talento, mostrarse tan vulnerable, tan humano, fue algo que me emocionó profundamente. Me hizo recordar que todos, sin importar quiénes seamos, todos tenemos sentimientos, todos tenemos miedos, todos tenemos la capacidad de sufrir y de amar.
Pero hay algo más que quiero destacar de esta reacción. Y es su capacidad de inspirar. La reacción de Kerem no solo me conmovió a mí, sino que también conmovió a muchas otras personas. La imagen de Kerem con los ojos llorosos transmitiendo esa emoción tan genuina, se viralizó en las redes sociales. Y los comentarios, las reacciones de la gente fueron abrumadoramente positivos. La gente se sintió identificada con Kerem. La gente se sintió inspirada por Kerem. La gente sintió que, de alguna manera, Kerem representaba lo mejor del ser humano. Su reacción fue un recordatorio de que la empatía, la compasión y la bondad son valores fundamentales que debemos cultivar en nuestras vidas. Y es que en un mundo cada vez más polarizado, cada vez más individualista, la reacción de Kerem fue un soplo de aire fresco. Fue un recordatorio de que todavía hay esperanza, de que todavía hay gente que se preocupa por los demás, de que todavía hay espacio para la empatía y la solidaridad. Pero ¿por qué creo que esta reacción fue tan especial? ¿Por qué creo que nos dejó a todos sin palabras? Porque en el fondo Kerem no hizo nada más que ser él mismo. No actuó, no fingió, no intentó impresionar a nadie. Simplemente reaccionó de forma honesta y genuina ante una situación que lo tocó en lo más profundo de su ser. Y esa autenticidad, esa honestidad, es lo que lo hizo tan especial. Y es que en un mundo donde a menudo vemos máscaras, donde a menudo vemos falsedad, donde a menudo vemos superficialidad, la reacción de Kerem fue un acto de rebeldía. Fue un acto de valentía. Fue un acto de humanidad. Y, ¿saben qué? Creo que todos necesitamos ver más actos de este tipo. Necesitamos más gente que se atreva a mostrar sus sentimientos, que se atreva a ser vulnerable, que se atreva a ser humana. Porque al final del día, eso es lo que realmente nos conecta. Eso es lo que realmente nos hace sentir vivos. Así que, ¿qué aprendimos de todo esto? Aprendimos que Kerem Bürsin, además de ser un gran actor, es una gran persona. Aprendimos que la empatía, la compasión y la bondad son valores fundamentales. Aprendimos que la honestidad y la autenticidad son más importantes que cualquier otra cosa. Y lo más importante, aprendimos que todos tenemos la capacidad de emocionar y de ser emocionados. Esta reacción de Kerem Bürsin, aunque breve, fue un recordatorio de la importancia de conectar con nuestras emociones, de ser vulnerables y de mostrar nuestra humanidad. Es una lección que todos deberíamos llevarnos a casa. Es un recordatorio de que en un mundo cada vez más agitado, la empatía y la bondad son más necesarias que nunca. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo y analizar la reacción de Kerem. Sé que no les di todos los detalles sobre el evento, pero creo que es parte de la magia. Y si quieren saber más, los invito a que investiguen por su cuenta. Estoy seguro de que encontrarán más información y que se sorprenderán gratamente. Ahora, llegamos al final de este vídeo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber estado aquí conmigo, por haber compartido este momento de reflexión y emoción. Me encanta que sean parte de esta comunidad, y espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la reacción de Kerem. ¿Qué les pareció? ¿Qué sintieron al verla? ¿Qué les inspiró? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y conversar con ustedes. No duden en compartir sus opiniones y sus reflexiones. La conversación es lo más importante. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que si les gustó este vídeo, le den un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con todos aquellos a quienes creen que les puede interesar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido como este. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los nuevos vídeos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo. ¡Chao!